Módulo 4. Educación, Sociedad y Cultura. Alumno Abel García García. Bienvenidos a su programa de la ley, Innovación en Acción, donde la voz de los estudiantes nos informa. Vamos a conocer cuáles son los factores de la educación que influyen en que los estudiantes no logran acceder al nivel superior, la importancia de la globalización, el neoliberalismo e inclusión que influyen en los concursos de ingreso al nivel superior, la inclusión, la exclusión, las TICs, así como la presentación de una entrevista. Bienvenidos. Producción. El contexto en el que me tocó vivir era muy complicado y muy humilde. La educación que recibí en la primaria fue conductista. Recuerdo que mis maestros eran muy dedicados, pero muy estrictos. Recuerdo que a mí desde muy pequeño me gustaba la escuela y el maestro de mi hermano me dejó de oyente. Aunque lamentablemente nos fuimos al municipio de Chimalhuacán a vivir y estaba muy solo, todo se alcanzaba a ver. Estaba muy llano. Mi escuela era de nueva creación con láminas de cartón y palos. Debía caminar largas distancias para poder llegar con mis hermanos a la escuela. De igual manera, me sentaba en tabiques y tenía que utilizar una sola libreta, ya que el maestro tenía muy presente el trabajar con planas las carretillas de las sílabas. Memorizábamos, jugábamos y como no tenía barda la escuela, en la hora del recreo, recuerdo perfectamente cómo mi mamá nos llevaba una torta con frijoles y huevo y un café con leche. Esto me sabía a gloria. No me tocó estar en la posrevolución, pero sí me tocó ser un alumno que se encontraba en un municipio que apenas iniciaba a poblarse y fue muy angustiante, ya que había diferencias de clases y los ejidatarios de Chimalhuacán, quienes eran ejidatarios nativos y vivían cerca de la presidencia municipal, no nos querían dar agua a los que llegábamos al municipio. No teníamos luz ni agua, era todo un llano. Las casas eran provisionales hechas con láminas de cartón. Cuando llovía, se formaban enormes charcos. Había un lugar en donde había un embarcadero y los habitantes que eran nativos recolectaban peces y huevecillos. Nuestros zapatos llegaban muy sucios a la escuela por tanta tierra suelta y cuando llovía, los zapatos y la ropa se ensuciaban. Teníamos muchas necesidades, ya que éramos 50 alumnos en un pequeño salón y había varios niños de distintos grados, multigrado. Creo que en la película Baraka, 1992, se observan varias imágenes de la cultura mundial. En Chimalhuacán festejan a Santo Domingo y los ejidatarios al festejar en los diversos barrios tienen un grupo de charros en donde bailan a los santos con sus comparsas y colocan lonas en donde llegan a una casa a seguir el festejo. Sus trajes son bordados de hilos de oro y de plata, y las mujeres se unifican para portar sus vestuarios llenos de lentejuelas y portando sombreros de charro. En el transcurso de camino a casa había muchas higueras y pasábamos a recolectar higos para comérnoslos como desayuno. En Chimalhuacán, en el año de 1980, al estar iniciando las escuelas de nueva creación, los maestros eran muy dedicados, se ponían la camiseta y venían de lugares lejanos a darnos clases. Mi maestro, Justino, era de la ciudad de Toluca y se quedaba en alguna casa y los fines de semana se iba a Toluca a ver a su familia. Considero que el docente actual tiene el mismo papel, ya que, aunque hay escuelas establecidas rurales y urbanas, el gobierno sigue dependiendo de las escuelas como principal motor para mejorar el país, y cada programa que envían es para apoyar a las familias mexicanas. Sin embargo, el docente tiene que llenar formularios para cada programa, vacunas, desayunos, becas, etc. Los maestros tienen que reforzar valores y hábitos. Se persigue aminorar las diferencias sociales e integrar el nuevo proyecto de nación a los grupos menos favorecidos, impulsarse los cambios. Asimismo, era fundamental, ya que la sociedad necesita renovarse y se pretende que al tener educación se iban a mejorar la calidad de vida para evitar la ignorancia y poder transformarse como sociedad. Los cambios socioculturales se han generado a causa de estas transformaciones y los retos que se plantean para la sostenibilidad del planeta. Es muy angustiante ya que la escala de modificación humana de los procesos geológicos y ecológicos es sin precedentes y de tal magnitud que se propone actualmente que sea definida como una nueva era geológica, el Antropoceno.
Los retos son complejos y las estadísticas sobre el cambio global sufren de problemas de calidad y complementariedad. La capacidad de la sociedad humana para influir en los procesos biológicos y ecológicos se ha acelerado rápidamente por la industrialización y uso de energía, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante las últimas 5 décadas los humanos han comenzado a cambiar la Tierra inimaginablemente. Peter Witowsek comentaron en 1997, estamos cambiando la Tierra más rápidamente de lo que podemos entenderla. En el 2006, el reporte Stern sobre la economía del cambio climático dio la alarma, ya que puede ocasionar el aumento del 20% en los costos en el Producto Interno Bruto mundial y el aumento de temperaturas a 3 grados centígrados. La educación puede contribuir en la búsqueda de alternativas para contrarrestar los problemas generados por el cambio climático. Los impactos humanos del cambio ambiental mundial futuro no serán uniformes, ya que la Tierra es un lugar profundamente dividido. Las oportunidades de la vida dependen de quién es usted. La riqueza, el poder y la educación serán fundamentales para mejorar la calidad de vida. En el escenario mundial han emergido organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que han establecido relaciones económicas con diversos países del mundo. En el año 2009, México solicitó un préstamo de $47 millones al Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con la Comisión de Cambios, el objetivo de línea de crédito, una de las más grandes que haya recibido México, es apoyar el empleo, el acceso de las empresas y hogares al crédito, la estabilidad económica y el crecimiento. CNN Expansión 2009. Los problemas mencionados en 2009 como el empleo y la estabilidad económica no se han resuelto. El Banco Mundial conoce que a la par se han vulnerado la estructura económica. Los costos de esta crisis han sido trasladados hacia los más pobres. Los organismos internacionales de crédito ejercen presión y control en el desarrollo político y económico de los países deudores. En el caso de la OCDE, ejercen presión al gobierno haciendo pruebas como Educare en el nivel básico, para medir los conocimientos de los alumnos y así presionar para que el Estado invierta más en educación. Actualmente se han abierto muchas universidades privadas, pero tampoco han dado buenos resultados, ya que actualmente con tanta tecnología que los niños tienen a la mano, es complicado poder concentrarse en sus estudios, y los padres de familia, con tal de trabajar, les compran aparatos para poder realizar sus actividades y no los interrumpan. La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades, asimismo de proveer conocimientos. La educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que no caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. En relación con las oportunidades que tienen los jóvenes de acceso a la educación superior, en la actualidad el ingreso a la educación superior, así como a otros niveles educativos, se ha convertido en un problema complejo y es resuelto de diferentes factores que a su vez generan un conjunto de reacciones y demandas de tipo social, económico, político y cultural. En el caso de los alumnos que desean ingresar al nivel medio superior, deben realizar un examen en el concurso de ingreso del Comipems, en donde muchos jóvenes realizan exámenes para obtener un lugar y cada institución educativa asigna puntajes como filtros de conocimiento para poder permanecer ahí. O de lo contrario, quienes tienen la posibilidad de ingresar a instituciones privadas pueden acceder a ellas, pero con costos muy exagerados, debido al nulo apoyo para que haya equidad educativa. Desarrollo. Según la UNESCO 2005, la inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. La inclusión es una política del Ministerio de Educación en su conjunto y no de las divisiones de educación especial. Según Tony Bott 2000, las barreras, el aprendizaje y la participación aparecen en la interacción entre el alumno y los distintos contextos, las personas, políticas, instituciones, culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. La preocupación central de la inclusión es transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas de las escuelas comunes para atender la diversidad. La educación inclusiva aspira a hacer efectivo para todas las personas el derecho a una educación de calidad, que es la base de una sociedad más justa e igualitaria. El derecho a la educación es mucho más que el acceso.
Exige calidad y que las personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades. Fernando Sabater, 2005, la relación con otros seres humanos es fundamental para desarrollar la humanidad. Tony Bott y Mel Ainscough, 2000, definen la inclusión como un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas. La escuela tiene un papel fundamental en evitar que las diferencias de origen de los alumnos se conviertan en desigualdades educativas. El principio de equidad significa tratar de formar diferenciada lo que es desigual en su origen para alcanzar una mayor igualdad entre los seres humanos. La educación intercultural surge a partir de la necesidad de responder a la diversidad cultural que conforman a las sociedades. Considerar a la educación con un enfoque intercultural contribuye a la formación de educadores que favorezcan el desarrollo de habilidades para convivir entre diferentes personas y promuevan el respeto por todas las culturas coexistentes. En la actualidad, México busca ser inclusivo, pero hay mucha desigualdad y exclusión social en la economía. Existe mucha pobreza y las zonas rurales son las más marginadas. Son comunidades alejadas y sin servicios esenciales como drenaje, agua y luz eléctrica. Se requiere una mejor calidad de vida y lo mejor que los alumnos pueden hacer es tener servicios educativos que ayuden a combatir en cierta medida estas asimetrías territoriales. La educación en México tiene múltiples problemáticas tanto en zonas urbanas como rurales, pues en la educación pública se cuenta con mucha matrícula. Sobre todo en las zonas rurales se deben de buscar maestros bilingües para poder ofrecerles un buen servicio a los pueblos indígenas, que tengan sus libros de texto gratuitos en su lengua materna. Considero que el gobierno debería invertir más en la educación de sus regiones, profesionalizar a los profesores para que tengan las herramientas y puedan atender toda clase de necesidades y problemáticas. Con la nueva escuela mexicana se habla de interculturalidad, en donde haya diversidad y respeto para conocer la cultura, conocer sus tradiciones, portar sus trajes típicos, entonar su himno nacional mexicano en su lengua. En la formación como educador es necesario ofrecer educación intercultural de distinta naturaleza, ya que para que un alumno se forme como un ser integral, la educación intercultural debe reconocer la diversidad de culturas, lenguas, tradiciones, costumbres y de una región. Busca el respeto y la igualdad, la inclusión de grupos a la sociedad. Muy buenas noches, mi nombre es Abel García García, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de la carrera Educación e Innovación Pedagógica. A través de la siguiente entrevista, yo como estudiante de la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, necesito conocer e investigar sobre el tema de exclusión, la deserción escolar, el problema del rezago educativo, el aprovechamiento escolar al ingreso de admisión a nivel superior y cuál fue tu experiencia al aplicar un examen a nivel superior. Agradezco tu apoyo para realizar esta entrevista y es con fines educativos y será confidencial. Iniciamos. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Buenas noches, mi nombre es Isaac García García y tengo 22 años. ¿En qué escuelas estudiaste desde el preescolar hasta el nivel superior? En el preescolar estuve en un colegio de paga llamado Colegio México. En mi primaria estuve en una primaria llamada 5 de febrero. En la secundaria cursé en una llamada Jaime Torres Bodet, número 65. Y en mi bachillerato fui a la escuela preparatoria de Texcoco, que es por parte de la UAM. ¿Cuánto tiempo tardabas para llegar a la escuela en el nivel medio superior? Tardaba 1 hora en llegar, ya que se encontraba en la alcaldía de Texcoco. ¿Crees que aprendiste todo lo que venía en el examen en cuanto a asignaturas y temas que solicitaron en el examen de ingreso para el nivel superior? La verdad es que aprendí lo necesario, ya que en mi escuela se impartían optativas con respecto a las materias que justamente necesitaba para el examen.
¿Los profesores que te daban clase a lo largo de tu vida escolar se preparaban al dar su clase? Algunos sí y algunos no, ya que por la experiencia que tenían ciertos profesores no necesitaban prepararlo, entonces lo hacían de una manera más fluida. Y otros sí le dedicaban más tiempo para preparar su siguiente clase. ¿Te motivaban a aprender o hacían todo lo contrario? Sí, la mayoría de profesores motivaban a continuar con los estudios y a siempre estar reforzándolos. ¿Existía la exclusión o la exclusión en alguna institución donde estudiaste? No, normalmente nunca vi un caso de exclusión. ¿En algún momento algún maestro te hizo un test en donde tú identificaras el canal de aprendizaje en el cual tú aprendes? No, ninguno de mis profesores me realizó este test. Okay. Para aplicar el examen a nivel superior, ¿tomaste algún curso? Sí, tomé un curso en línea llamado Profe Zulu. ¿Lograste ingresar en tu primer intento? Lamentablemente no logré quedarme en mi primer intento. ¿Cómo te sentiste ante esta situación? La verdad me sentí un poco triste ya que tenía ganas de continuar con mis estudios. ¿Sufriste algún tipo de rechazo o discriminación por parte de alguna institución? No, ninguna institución me rechazó o discriminó de alguna forma, sino que yo no cumplí con el puntaje requerido. ¿Qué realizaste durante el año que no lograste ingresar al nivel superior? Principalmente estuve reforzando mi estudio, después estuve ayudando en casa y conseguí un empleo de medio tiempo. ¿Recibiste apoyo de parte de tu familia para poder llegar hasta el nivel superior? Sí, recibí el apoyo de mi abuela y de mis tíos. Y ya con base en tu experiencia, ¿qué medidas implementarías para obtener buenos resultados al aplicar un examen para ingresar a la universidad? Bueno, lo principalmente sería siempre poner atención en clase con respecto a lo que nos ofrecen los profesores, y aparte de ello sería una complementación al estudio, ya sea en casa o en el lugar que uno se encuentre, y al momento de realizar el examen pues siempre seguir el temario y estudiarlo detalladamente. Ok, pues agradezco tu valioso tiempo para realizar esta entrevista, ya que esto a mí me va a permitir reflexionar sobre los factores que influyen al ingreso a nivel superior y los obstáculos que se presentan al no ser aspirante seleccionado, y cómo esto puede llegar a afectar en el desarrollo académico de los aspirantes a ingresar al nivel superior. Muchas gracias y mucho éxito en lo que te propongas. No, de qué, gracias. La exclusión en la educación superior. Las principales causas de que algunos jóvenes no accedan a la educación superior. Según Arnaud Giorguli, 2010, el discurso y la política educativa en nuestro país se ha caracterizado por el énfasis depositado en un primer momento en la expansión y posteriormente en la calidad de la formación. Aunque la cobertura en educación básica ha llegado a ser universal y se han hecho obligatorios más niveles educativos, el sistema sufre de deserción, reprobación, equidad, pertinencia y eficacia. La demanda hacia la educación superior tiene que abrir sus puertas a sectores que años atrás habían quedado excluidos. Tuirán y Muñoz, 2010. Para el ciclo escolar 1994-1995 había 1.217.173 alumnos. Esto presentó un aumento de tan solo el 10% con respecto al lustro anterior. Y al finalizar el siglo XX, entre 1999 y 2000, se registró un total de 1.629.158 estudiantes y actualmente se estima que 2.981.313 personas entre los 19 y los 21 años cursan la educación superior, distribuidos en 4.689 establecimientos, y son atendidos por un total de 308.061 profesores, CEP 2011. El impacto que tiene para el desarrollo del país es que, de acuerdo con las estadísticas del INE, en México 97.7% de niños entre 6 y 11 años asiste a la primaria, 93.3% entre 12 y 14 años asiste a la secundaria, 73.2% de los jóvenes de 15 a 17 años
asiste al bachillerato o a instituciones equivalentes, y solo 31.5% que tienen de 18 a 22 años cursan alguna carrera universitaria o técnica. A estas estadísticas hay que restarle la cantidad de estudiantes que abandonan sus estudios. Solo en primer grado del bachillerato, 15% de los alumnos desertan. Por ello, el sistema educativo funciona como una especie de filtro social donde se van decantando los estudiantes de acuerdo con su aprovechamiento académico. Quienes logran terminar a tiempo la educación media superior representan a los mejores estudiantes de México. Aún así, muchos de ellos no logran ingresar al nivel universitario debido a la falta de espacios en estas instituciones. Por ejemplo, en la UNAM, solo 7% de los aspirantes logra ser alumno de la institución, proceso que se hace a través de un examen de conocimientos cuyo propósito es identificar a los jóvenes con mejor preparación académica. Esto se debe a que la adquisición de conocimientos y habilidades académicas depende principalmente de las oportunidades de aprendizaje a las que son expuestos los estudiantes tanto en la escuela, en el hogar, como en el contexto social. Los estudiantes de las clases privilegiadas tienen por mucho más oportunidades para aprender, mejores escuelas, padres con niveles educativos altos, bibliotecas en sus hogares, clases de verano, que los de las clases desprotegidas que por lo general encuentran obstáculo para aprender, padres analfabetos o de baja escolaridad, necesidad para trabajar. Las consecuencias que tiene para el desarrollo personal de los jóvenes el dilema que enfrenta el sistema educativo mexicano es el siguiente: utilizar un mecanismo de ingreso por méritos académicos que desfavorece a los más pobres, o utilizar un método aleatorio cuyos resultados académicos son desastrosos. La solución a este dilema no tiene una solución perfecta. Sin embargo, me queda claro que ningún país quisiera tener profesionistas pobremente preparados, pero tampoco quisiera que la educación sea solo para las clases privilegiadas. La disparidad que prevalecen hoy en día en la educación superior aumentan hacia problemas de fondo, esto es a la desigualdad, la exclusión y la pobreza en México, lo que al final nos lleva a la cuestión del desarrollo y la justicia social. Para remediarlo se han lanzado algunas estrategias más o menos exitosas como el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONAVES, y al Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas e Instituciones de Educación Superior de las ANUIES, la apertura de las universidades interculturales y tutorías institucionales. Conclusión. Las nuevas tecnologías han potenciado las redes sociales como un fenómeno de movimiento social, transformando también las dinámicas simbólicas de la sociedad, promoviendo el desarrollo de las diferentes formas culturales y sus evoluciones y además dando nuevos usos. Las redes sociales implican una estructura que organiza las formas de relación entre los nodos, las personas, y la forma en que la información circula, se crea y se transforma entre ellos. Es así que toda red implica un trama social, con arquitectura descentralizada, abierta y cambiante. La comunicación es multipunto, no hay jerarquías ni formas fijas de relacionarse, conectar y desconectar nodos, personas. Según Castells, 1999, las redes sociales son instrumentos apropiados para una economía capitalista basada en la innovación, la globalización y la concentración descentralizada. Para el trabajo, los trabajadores y las empresas que se basan en la flexibilidad y la adaptabilidad para una cultura de construcción y reconstrucción incesantes. Para una política encaminada al procesamiento de nuevos valores y opiniones públicas. Las redes sociales tienen una serie de características que son tomadas por las redes sociales virtuales, como son la horizontalidad, la democratización y la creatividad en las relaciones gracias a las formas de participación que generan. La creación de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología en el siglo XX marcan un avance en el desarrollo de las políticas de investigación que incluían la inter- y transdisciplinariedad, pero no fue sino hasta finales de los 90 que el auge de las TICs, como el Internet, sirvieron para potenciar y popularizar la interconexión entre investigadores y entre las redes físicas ya existentes.